Me llamo Jacqueline, 32 años. El aire en la Audiencia Provincial de Madrid siempre era frío, pero hoy era glacial. Caminé por el pasillo central, mis tacones marcando un ritmo constante contra el mármol pulido. A mi derecha, mi madre, Daniel, soltó un suspiro tan sonoro que retumbó en los bancos de caoba, y entonces lo hizo. Puso los ojos en blanco. Esa forma teatral, con todo el cuerpo, que reservaba para los momentos en que mi sola existencia era un inconveniente. Era su señal para toda la sala. Aquí llega la decepción. Aquí llega la autónoma fracasada. Pero entonces la atmósfera se hizo añicos. El juez serrano levantó la vista de los expedientes. Sus ojos no me ignoraron como los de los demás, se clavaron en los míos y se abrieron de par en par. Se quedó inmóvil, con la pluma suspendida sobre el papel. El silencio en la sala se hizo denso mientras me miraba, no como a una acusada, sino como a alguien a quien reconocía, alguien a quien respetaba. Un momento, dijo, su voz cortando el silencio. ¿Los cargos son contra usted? Me quedé helada en mitad del pasillo. Para mis padres Daniel y Jared, yo era Jacqueline, la contable autónoma, la que vivía en un pisito de alquiler, conducía un coche con 10 años a sus espaldas y sobrevivía a base de trabajos precarios. Era el cuento con moraleja que susurraban en las cenas del club de campo, la que tenía tanto potencial pero nunca llegó a despegar. Veían mi silencio en las reuniones familiares como vergüenza, veían mi ropa modesta como una prueba de mi pobreza. Lo que no veían era la placa que llevaba en el bolsillo, no veían el nivel de acreditación de seguridad que haría sudar a sus amigos banqueros de inversión. No era una autónoma, era una sombra, una auditora forense de élite para el Estado. Mi trabajo no era cuadrar las cuentas de pequeñas empresas, era cazar depredadores financieros. Rastreaba tramas de malversación, desmantelaba operaciones de blanqueo de capitales y construía los casos que metían a presidentes corruptos en la cárcel. Nunca les corregí. ¿Para qué? Su indiferencia era mi escudo. Era más fácil dejarles creer que era una fracasada que explicarles mi vida a gente que solo entendía el valor en términos de activos visibles. Si les hubiera dicho la verdad, que yo ganaba en un mes más de lo que la ruinosa startup tecnológica de mi padre facturaba en un año, no se habrían sentido orgullosos. Me habrían pedido un préstamo. Allí, de pie en la sala, podía oler el perfume de mi madre. Chanel, denso, floral, diseñado para enmascarar el olor a desesperación que se aferraba a mis padres desde hacía años. Chocaba con el olor al que yo estaba acostumbrada, la tinta y el polvo del estudio de mi abuelo, el olor a ozono de una sala de servidores, el regusto metálico del miedo cuando un sospechoso se da cuenta de que he encontrado la cuenta oculta. Veréis, mis padres operaban con un tipo de aritmética muy específica, lo que yo llamo las matemáticas del narcisista. Para ellos, las personas no son personas, son activos o pasivos. Un libro de contabilidad transaccional donde el amor es una moneda que se atesora, no se comparte. Si tienes dinero, estatus o contactos que puedan usar, eres un activo. Te ganas la sonrisa, los elogios, el sitio de honor en la mesa. Pero, ¿y si no? Si eres callada, reservada, si no presumes de una riqueza que ellos puedan aprovechar, entonces eres un pasivo, un lastre para su capital social. En su libro de contabilidad, yo era una mala inversión. No ofrecía ningún retorno por los 18 años que habían gastado en alojarme, así que me dieron por perdida, depreciaron mi valor hasta dejarlo en cero. Y como habían decidido que yo no valía nada, asumieron que el resto del mundo me veía igual. Asumieron que cuando me arrastraron al juzgado, el juez vería a una hija desesperada y sin un duro intentando robar a sus mayores. No sabían que el juez que presidía el tribunal era un hombre al que yo había formado. No sabían que hace 3 años antes de ser su señoría era solo Marcos, un fiscal novato que no sabía cómo seguir el rastro de una trama de crimen organizado, hasta que me senté con él y le enseñé a seguir el rastro del dinero. Creyeron que traían un cordero al matadero, no se dieron cuenta de que acababan de entrar en la guarida del león, y el león ya estaba despierto. El silencio en la casa era más pesado que el propio cortejo fúnebre. A mi abuelo, el magistrado Arturo Sterling, lo habían enterrado hacía 3 horas, pero el aire todavía se sentía denso, cargado de tensión sin resolver. Yo estaba sentada en la biblioteca, engullida por el sillón de cuero, viendo cómo la lluvia golpeaba el cristal. Era un tiempo perfecto para el fin de una era. Entonces la puerta principal se abrió de golpe. Mis padres, Daniel y Jared, entraron como una tromba, sacudiéndose los paraguas como perros mojados. No vestían de negro, vestían de expectación. No parecían personas que acababan de enterrar a un padre, parecían personas a punto de ganar la lotería. Pasaron por mi lado sin apenas mirarme y se dirigieron directamente al abogado, que ya preparaba su maletín sobre el escritorio de caoba. Para ellos esto no era un momento de duelo, era un evento de liquidez. Sus startups tecnológicas se desangraban, su hipoteca los ahogaba,
y llevaban contando los días para este momento. Creían que la lectura del testamento era un mero formalismo antes de la transferencia. El abogado, el señor Henderson, se aclaró la garganta. Empezó a leer con voz monótona, enumerando activos que hicieron que a mis padres se les abrieran los ojos como platos. El patrimonio estaba valorado en 14,5 millones de euros. Propiedades, acciones, bonos. Una fortuna. Daniela apretó la mano de Jared, sus nudillos blancos. Casi podía oírlos calcular cuántas deudas podrían saldar, cuántos nuevos coches podrían comprar. Entonces llegó la frase que robó el oxígeno de la habitación. A mi hija Danielle y a su marido Jared no les dejo nada. La totalidad de mi patrimonio, incluyendo todas las propiedades y activos líquidos, es legada a mi nieta, Jacqueline. El silencio que siguió no fue pesado. Fue explosivo. ¿Qué? Chilló Daniele, poniéndose en pie de un salto. Eso es un error. Léalo otra vez. No es un error, dijo el señor Henderson con calma. Es una fortaleza. La redacción es explícita. Jared se giró hacia mí, su rostro contraído en una máscara de pura rabia. Tú lo hiciste, escupió. Lo envenenaste contra nosotros. Estabas aquí cada día, susurrándole al oído mientras nosotros estábamos ocupados construyendo un imperio. ¿Construyendo un imperio? Repetí. Mi voz era un susurro pero firme. Así es como llamas a la bancarrota. No te atrevas, sisió Daniel. Esto es un fraude. Te aprovechaste de un anciano enfermo. Lo manipulaste. Esto es maltrato, Jacqueline, y te vamos a demandar por todo lo que tienes. Los miré de verdad, y por primera vez no vi a mis padres. Vi a dos sospechosos, vi a dos personas desesperadas buscando un chivo expiatorio. En mi mente abrí el libro rojo. Era un cuaderno físico que mi abuelo guardaba en su cajón, una costumbre de sus días en la judicatura. Lo apuntaba todo, no solo el dinero, sino el tiempo. Cada hora que yo pasé gestionando sus medicinas, cada noche que dormí en el sillón junto a su cama cuando estaba enfermo, cada fin de semana que pasé organizando su biblioteca. Y en el otro lado del libro, sus ausencias, los cumpleaños olvidados, las navidades en Aspen mientras él estaba en el hospital, las excusas, demasiado ocupados, imposible escaparse. El trabajo es una locura. Pensaban que la herencia era un regalo, se creían con derecho a ella por la sangre, pero yo sabía la verdad. No era un regalo, era un pago retroactivo. Era la compensación por 30 años de cuidados no remunerados, por ser la única persona que de verdad estuvo ahí. Adelante, demandad, me dije, levantándome. Pero recordad una cosa, en un tribunal los recibos importan más que las pataletas. Jared se rió, un sonido áspero y feo. ¿Te crees muy lista por haber engañado a un moribundo? Tenemos abogados que te van a devorar viva. Vas a desear no haber aceptado ni un céntimo. Salieron tan rápido como habían entrado, dejando la puerta principal abierta a la lluvia. Fui a cerrarla y eché el cerrojo. El clic resonó en la casa vacía. Sonó como el golpe de un mazo. Habían declarado la guerra. ¿Querían pelea? Perfecto. Yo era auditora forense. Yo no luchaba con emociones, luchaba con pruebas. Y tenía la sensación de que, antes de que todo esto terminara, iban a lamentar haber abierto los libros de esta familia. El invierno se instaló en Madrid, pero el calor que salía de mi teléfono podría haber incendiado el apartamento. Mis padres no esperaron a una citación judicial para empezar su ofensiva. Lanzaron una campaña de desprestigio que habría impresionado a un propagandista de guerra. Llamaron a cada amigo de la familia, a cada primo lejano, a cada socio que mi abuelo había tenido. Pintaron el retrato de una tragedia, dos padres cariñosos y devotos, expulsados por una hija depredadora que se había aprovechado de un anciano senil. Tejieron una narrativa donde ellos eran las víctimas de una alienación parental, donde yo había bloqueado sus llamadas e interceptado sus cartas. Jared dejó mensajes de voz que eran obras maestras de la manipulación. Sabemos lo que hiciste, Jacqueline siseaba su voz por el altavoz, alternando entre la rabia y una falsa pena. Sabemos que le obligaste a firmar ese testamento. Intentábamos salvarle, pero nos cerraste el paso a cada momento. Nos robaste el tiempo con él. No borré los mensajes. No lloré contra la almohada por lo injusto que era todo. Los archivé. Hice una copia de seguridad en un servidor seguro. Para mí, sus mentiras no eran heridas emocionales. Eran pruebas admisibles de su mala fe. Mientras ellos se dedicaban a ganar el juicio de la opinión pública en el club de campo, yo me puse a trabajar. Traté mi propia vida como un expediente. Monté mi cuartel general en el comedor, 3 monitores, una cafetera llena de café solo y el libro rojo en el centro, como una Biblia. Inicié la auditoría. Crucé las notas manuscritas de mi abuelo en el libro con 25 años de extractos bancarios. El libro era meticuloso. Había registrado cada préstamo solicitado por mi padre, cada fondo de emergencia exigido por mi madre.
Pero a medida que profundizaba en los archivos digitales, los números dejaron de cuadrar. Había una discrepancia, una enorme. Encontré una serie de transferencias recurrentes que empezaron 20 años atrás. Pequeñas cantidades al principio, 5.000 por aquí, 10.000 por allá, etiquetadas como honorarios de consultoría o capital de inversión. Iban a entidades con nombres genéricos como Phoenix Ventures y Summit Holdings. Rastreé las entidades. Me llevó menos de una hora levantar el velo corporativo. Eran sociedades pantalla. ¿Y el agente registrador de todas y cada una de ellas? Jared. Mi padre no solo había estado pidiendo limosna, había estado desviando dinero. Había estado malversando sistemáticamente de las cuentas de mi abuelo bajo la apariencia de inversiones empresariales legítimas que nunca existieron. Seguí el flujo de los fondos. El dinero no se destinó a investigación y desarrollo, se destinó a coches de lujo, a resorts de 5 estrellas en Aspen y a pagar deudas de tarjetas de crédito que se acumulaban más rápido que los intereses. Me recliné en la silla, el brillo de los monitores iluminando la habitación a oscuras. La cantidad total desviada durante 2 décadas y media era de 2.400.000 euros. La revelación me golpeó con la fría precisión de un disparo de francotirador. No me demandaban porque creyeran que el testamento era injusto, me demandaban porque estaban aterrados. Sabían que si un tribunal testamentario miraba demasiado de cerca el historial del patrimonio, el robo quedaría al descubierto. Necesitaban controlar la narrativa y necesitaban controlar los activos para enterrar el rastro de papel. Creyeron que estaban tratando con una hija a la que podían intimidar para llegar a un acuerdo. Se olvidaron de que estaban tratando con una auditora forense que cazaba a gente como ellos por deporte. Ya no sentía rabia, sentía la fría satisfacción de un cazador que acaba de encontrar el rastro de sangre. Imprimí la hoja de cálculo, organicé los registros bancarios, recopilé los registros de las sociedades pantalla, lo uní todo en un expediente grueso y pesado. Cogí un rotulador y escribí prueba en la pestaña. Querían un juicio, yo iba a darles una autopsia. De vuelta en la sala el aire se sentía pesado con el peso de las verdades no dichas. El carísimo abogado de mis padres, un hombre con un traje más afilado que su ingenio, se paseaba ante el jurado. Pintaba la imagen de una hija devota, abrumada por la complejidad del patrimonio de su abuelo, una mujer cuyo dolor había nublado su juicio. Puso en duda mi competencia, mi conocimiento de las finanzas, incluso mi amor por el hombre que me crió. Yo permanecí sentada, impasible, dejando que sus palabras resbalaran sobre mí como la lluvia en un parabrisas. No me inmuté, no protesté, esperé. Entonces el juicio dio un vuelco. El juez Serrano se inclinó hacia adelante, su mirada atravesando el teatro. Interrumpió el proceso su voz tranquila pero autoritaria. Antes de proceder dijo, dirigiéndose directamente a mis padres, tengo algunas preguntas para los demandantes. Daniel y Jared intercambiaron miradas nerviosas. Esto no era parte del guión. Señora Sterling, empezó el juez, ¿puede decirle al tribunal cuál es el cargo oficial de su hija? Daniele parpadeó, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Bueno, ella. Trabaja por su cuenta. Es contable, creo. ¿Y usted, señor Sterling? El juez se giró hacia mi padre. Lo sabe. Jared se aclaró la garganta ajustándose la corbata. Está en finanzas. Autónoma. Es complicado. En realidad es bastante simple, dijo el juez Serrano, su voz bajando un octavo. Es auditora forense de alto nivel para el Estado. Se especializa en delitos financieros de gran envergadura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era algo físico, que presionaba los tímpanos de todos en la sala. Mis padres me miraron fijamente, sus rostros una mezcla de confusión y un horror que empezaba a aflorar. Una pregunta más, continuó el juez, implacable. ¿Cuál era el libro favorito de su padre? Silencio. ¿Su comida favorita? Silencio. ¿El nombre de su primer perro? Silencio. Que conste en acta, dijo el juez Serrano, su voz resonando con finalidad, que los demandantes no pueden responder preguntas básicas sobre el fallecido ni sobre la acusada. Esto demuestra una ausencia profunda, una negligencia que va más allá de la mera distancia. Se volvió hacia mí, con el fantasma de una sonrisa en los labios. Señorita Jacqueline, por favor, presente sus conclusiones. Me puse de pie, alisándome la chaqueta. Caminé hacia el frente de la sala, llevando el grueso expediente etiquetado como prueba A. Lo dejé sobre la mesa de pruebas con un golpe deliberado. Señoría, dije con voz firme y clara, este expediente contiene 25 años de registros bancarios, registros de sociedades pantalla y confirmaciones de transferencias. Demuestra, más allá de toda duda razonable, que mis padres, Daniel y Jared Sterling, malversaron 2.400.000 euros del patrimonio de mi abuelo. Los jadeos del público fueron audibles. Mis padres parecían fulminados por un rayo. El color desapareció de sus rostros, dejándolos tan pálidos como las columnas de mármol del exterior. No solo lo abandonaron, continué,
clavando mis ojos en los de mi madre. Le robaron. Lo trataron como una hucha, y cuando el dinero se acabó, vinieron a por mí. Me volví de nuevo hacia el juez. La defensa no tiene más que decir. El veredicto ya estaba dictado. La verdad estaba ahí, desnuda para que todos la vieran, y en ese momento supe que había ganado, no solo el caso, sino mi libertad. El juez Serrano no perdió el tiempo con sermones, no les dio un discurso sobre moral o valores familiares, simplemente golpeó su mazo y el sonido resonó como un disparo. Caso desestimado con sobreseimiento libre, dijo con voz plana. Además, a la luz de las pruebas presentadas sobre la malversación de fondos del patrimonio, remito este asunto a la Fiscalía para su posible enjuiciamiento penal. Se levanta la sesión. El alguacil se movió para abrir las puertas, pero mis padres no se movieron. Se quedaron congelados, pálidos, como dos estatuas de sal. La realidad de lo que acababa de suceder estaba calando. No solo habían perdido el dinero, habían perdido su inmunidad. Recogí mis archivos con movimientos lentos y deliberados. Guardé la prueba A en mi maletín. Cerré el bolígrafo con un clic. No los miré hasta que estuve en el pasillo, lista para irme. Fue entonces cuando se movieron. Se levantaron de un salto, tropezando el uno con el otro para alcanzarme antes de que llegara a la salida. La agresividad que los había alimentado durante meses se había evaporado, reemplazada por una desesperación frenética casi animal. Jacqueline jadeó a mi madre intentando agarrarme del brazo. Retrocedí fuera de su alcance. Jacqueline, cariño, espera, por favor. Tenemos que hablar, dijo Jared, con la voz temblorosa. El juez. Lo ha entendido mal. Podemos arreglarlo. Somos familia. No puedes dejar que nos metan en la cárcel. Los miré. Los miré de verdad. Durante 30 años había buscado en sus rostros afecto, aprobación, cualquier señal de que yo importaba. Ahora los escaneaba como un balance de cuentas. Vi el miedo en los ojos de mi madre, el sudor en la frente de mi padre. Eran insolventes, en bancarrota moral y financiera. Yo no he hecho esto, dije con tono clínico. Lo habéis hecho vosotros. Vosotros abristeis la auditoría, yo solo la he cerrado. Estábamos desesperados, suplicó Jared. Los negocios, los préstamos, nos ahogábamos. Tu abuelo tenía tanto, no lo necesitaba. Íbamos a devolvérselo. No dije. No ibais a hacerlo. Metí la mano en mi maletín de nuevo, pero no saqué una demanda, saqué una única y delgada carpeta azul. Hay una cosa más, dije. Algo que la lectura del testamento no cubrió porque no formaba parte del patrimonio sucesorio. Mi padre se quedó mirando la carpeta, el sudor goteando por su sien. ¿Qué es eso? El abuelo no se limitó a ver cómo le robabais, dije. Era un magistrado del Tribunal Supremo. Sabía exactamente lo que estabais haciendo con esa sociedad de espantalla. Sabía de los préstamos fraudulentos que pedisteis para cubrir vuestras huellas. Sabía de la segunda hipoteca sobre la casa que no podéis pagar. Di un paso más cerca. Hace 5 años creó un fideicomiso ciego. Lo usó para comprar la deuda tóxica de vuestros acreedores. Compró los pagarés de vuestros negocios en quiebra. Compró el gravamen sobre vuestra casa. Le entregué la carpeta a Jared. La cogió con manos temblorosas. Me dejó el fideicomiso ciego a mí, dije. No soy solo la acusada Jared. Soy vuestra acreedora. Soy la dueña de vuestra hipoteca. Soy la dueña de los préstamos de vuestra empresa. Ya no le debéis dinero al banco. Me lo debéis a mí. Danielle dejó escapar un sonido ahogado, gutural. Jared abrió la carpeta. Dentro no había un cheque, había un plan de pagos. Un calendario estricto e innegociable para cada céntimo que habían robado, más la deuda que habían acumulado. Tenéis 30 días para hacer el primer pago, dije, mirando mi reloj. Si falláis un pago, ejecuto la hipoteca. Si os retrasáis, liquido vuestros activos. ¿Queríais una relación conmigo? Ahora la tenéis. Es una relación deudor-acreedor. Me ajusté la correa del bolso en el hombro. Lees la letra pequeña, dije, dándoles la espalda por última vez. Los intereses se acumulan a diario. Salí por las puertas del juzgado y no miré atrás. A mis espaldas oí la carpeta golpear el suelo. Salí del edificio y me encontré con el viento de Madrid. Esta vez no cortaba. Era un aliento purificador que se llevaba el olor a ozono del juzgado y el aroma empalagoso del perfume de mi madre. No miré hacia las puertas. No comprobé el móvil para ver si habían llamado. Sabía que no lo harían. Estarían demasiado ocupados leyendo el plan de pagos que les había entregado. Conduje directamente al cementerio. La lluvia había cesado, dejando la hierba brillante y verde. Caminé hasta la sencilla lápida de granito que llevaba el nombre de mi abuelo, magistrado Arturo Sterling. No le llevé flores, le llevé resultados. Está hecho, le dije a la piedra. Las cuentas están saldadas.
Me quedé allí un buen rato, pensando en los 14,5 millones de euros que ahora eran legalmente míos. Para mis padres, ese dinero era un estilo de vida, era estatus, era una forma de comprar la admiración que no podían ganarse. Pero para mí era una herramienta. No me compré una mansión, no me compré un yate ni un deportivo. Ese es el lenguaje de gente como Jared y Daniele, y yo no hablo su dialecto. En su lugar establecí la beca Sterling de auditoría forense. Es un programa de cobertura total, pero tiene un requisito de elegibilidad muy específico. Es exclusivamente para jóvenes que han crecido en centros de acogida. Es para los chicos que saben lo que es ser invisible, que saben lo que es que el sistema te pase por alto. Voy a darles la educación, la acreditación y las habilidades para convertirse en sombras. Voy a construir un ejército de auditores que sepan cómo cazar a las personas que se aprovechan de los vulnerables. Al abuelo le habría gustado. Él creía en la justicia. Yo creo en su ejecución. Me senté en el banco de piedra junto a su tumba y saqué el libro rojo de mi bolso. El cuero estaba gastado, las páginas suaves por años de uso. Contenía la historia de mi vida, la deuda de presencia que yo había pagado, el robo que mis padres habían cometido, la lenta y larga aritmética de la destrucción de nuestra familia. Por un momento consideré quemarlo. Ver las pruebas convertirse en cenizas parecía lo más cinematográfico. Pero soy una auditora. No destruimos los registros. Los archivamos. Saqué un bolígrafo de mi bolsillo y pasé a la última página. Debajo del último cálculo de la malversación, debajo de las fechas de los cumpleaños olvidados y las navidades silenciosas, escribí una última entrada. Pagado y saldado. Cerré el libro. El peso en mi pecho, un peso que ni siquiera sabía que llevaba cargando desde niña, simplemente se evaporó. Conduje a casa, a mi tranquilo apartamento. Ya no parecía pequeño ni agobiante, parecía seguro, parecía solvente. Esa noche no soñé con juzgados ni con extractos bancarios. Dormí del tirón por primera vez en 10 años, sin ruido, sin culpa, solo el silencio perfecto y denso de un libro de cuentas cerrado. Si alguna vez tuviste que convertirte en tu propio héroe, porque aquellos que debían protegerte te fallaron, que sepas que no estás solo. Tu libro de cuentas por fin está en paz.